yo te amo, yo te amo. Aunque suene extraño, yo te amo. Es que está sonando una canción así para Yeshua. Y me da mucha emoción. Me emociono ver lo poderoso que es el Padre. Bueno, hoy ya me ven. Estoy toda naturalicita. Estoy con mis poquitas cejitas, con mi rostrico rojito, y no es de pena. Pero bueno, estoy al natural. Yo vengo analizando una palabra. Yo las analizo, mis amados, las analizo antes de exponerlas en esta cuenta de YouTube, porque por las expresiones que dan en las enseñanzas y en las predicaciones. Y entonces yo no me conformo y entonces empiezo a buscar en la palabra y empiezo a mirar por qué esa palabra está ahí, por qué en ese momento el Señor la habla, a quién se la está hablando, cuál es el motivo de que esa palabra esté aquí escrita. Nosotros sabemos que Jeremías es una persona que fue escogida por el Eterno desde antes de depositarlo en el vientre de su madre. Dice que él lo que nacía desde antes te escogí como profeta, ¿verdad? Es tremendo porque cuando la palabra nos habla de joven, es una persona ya de unos 16, 20 años en adelante, más o menos hasta los 30, habla de un joven. Pero aquí la palabra nos habla de un niño, o el mismo joven dice que él es un niño. Entonces, nosotros cuando miramos primero de Jeremías 1, en el 4 dice, vino palabra de Jehová, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que esto no sorprende al Padre, esto no lo sorprende a Él, porque Él es el hacedor, Él es el fundador de todo lo que hay dentro y fuera de ti. Él ya lo conoce todo. Pero claro, nosotros de Él no sabemos nada. Y cuando el Señor viene con una palabra para nosotros, pues no sabemos cómo recibirla, no sabemos cómo tomarla. Cuando el Señor nos habla de un ministerio, nosotros tampoco sabemos cómo se va a formar ese ministerio en mi vida. Yo no conozco la palabra, es lo primero que podemos decir, o como yo no tengo estudios. La mayoría de las personas saben de que yo ni siquiera pude terminar la primaria. Yo creo que si se hice el tercero completo de la primaria, no es que no lo hice completo, porque cuando mi papá, éramos muchos y claro, él se estaba mudando de un lugar en otro, donde a él le fuera mejor, donde a él le pudieran pagar mejor para sostener la familia. Entonces llegamos a lugares donde no habían escuelas, en fin, entonces no podíamos estudiar. Y cuando ya llegamos a un lugar donde ya nos pudimos establecer, pues yo ya estaba mayor y ya no pudimos estudiar porque habían más niños detrás para estudiar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque a nosotros nos sorprende, porque yo digo, bueno, ¿y a mí? A mí que no sé leer, a mí que no sé escribir, a mí que soy la más pequeña de toda la familia, porque como ustedes entenderán, la mayoría de mi familia
todos son cristianos. Y los que no son cristianos pues tienen un nivel diferente de vida. Yo no. Entonces, claro, eso a mí me sorprende a veces y cuando yo veía este tema de Jeremías, se relaciona mucho con personas quizás como tú o como yo. Personas que nos vemos tan insignificantes quizás para los demás, que nos vemos tan pequeños. Como decía Saúl y como dijo Gedeón, yo soy el más pequeñito de todos. Él no se refería a que era él el pequeñito, sino por ser de una descendencia pequeña, que era la descendencia de Benjamín. Recordemos que la descendencia de Benjamín dice que es pequeña porque también fue añadida la descendencia de los dos hijos de José, que son Malasés, Malasés y el otro no lo recuerdo. Entonces, claro, por eso estos se califican como los más pequeños, pero es por la descendencia. Y a veces nosotros nos vemos tan pequeños por la descendencia, pero resulta que el Señor no nos ve de esa manera. Y asimismo, Él veía a Jeremías, Él no lo veía pequeño. Él dice que desde Él lo escogió. Pero como eso era lo que se ve, esto era lo como Jeremías se veía, y quizás cómo lo hacían ver, porque si nosotros estudiamos el libro de Jeremías, estudiamos toda la palabra de Jeremías, vemos cómo Jeremías fue atropellado desde el principio. Jeremías fue la persona que su papá, supuestamente su padre, servía al Dios eterno, pero, pero hacían sacrificios, pero no sabían a quién, porque ellos estaban entonces en una esclavitud en Babilonia. Y el momento en que le toca a Jeremías, ya Jeremías estaba advertido por el Señor. Ya el Señor le había dicho qué tenía que hacer, ya se le había presentado en visión y todo esto. Entonces, cuando yo me pongo a leer un poquito el libro de Jeremías, entiendo un poco lo que significaba cuando el Señor le dice en Jeremías 1:12, dice, y me dijo Jehová, en Jeremías 1:11, dice, la palabra de Jehová, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendra. La vara de almendros tiene un significado muy, muy poderoso, porque es la primer planta que da frutos en primavera. Es la primera que florece y la primera que da frutos. Y recordemos un poquito que cuando el Señor le dice a Moisés cómo va a fabricar el tabernáculo y le da las medidas, Él le dice, y traerán varas de almendros para hacer las cogederas de donde lo iban a transportar el arca de la alianza, donde los sacerdotes la iban a sostener, porque ellos no podían tocar el cofre de donde estaban guardadas las tablas, la vara y el maná. Sabemos que el maná es la palabra, figura del Maestro, figura de Yeshua. El maná, el pan de vida, todo se refiere a Él mismo, el pan de vida, el alimento para nuestra alma. La vara de Aarón, la que floreció en una noche y dio almendros. Pero el significado de la vara, la vamos a estudiar después, juntitas, la vara de Aarón y la vara de Moisés. Entonces, aquí vemos nosotros cómo el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ¿pero qué ves? O sea, no había otra cosa para el Señor mostrarle, no había algo más. Porque tenía que ser una vara de almendros. La palabra de Dios nos dice en el 12, dice, y me dijo Jehová,
bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Cuando yo vi esto, yo me estremecí, porque, a ver, lo que yo siempre les he dicho, que debajo de esa palabra hay un cofre con una perla preciosa, que es la que nos da Él a todo el que tiene hambre de conocer quién es Yeshua. Entonces, esta palabra aquí nos da a entender de que para Jeremías era el tiempo muy corto, su tiempo de lo que venía del nacimiento de él, porque dice, soy un niño, ¿verdad? Él le dice, cuando el Señor le dice que le ha dado como profeta, lo ha dado como profeta a las naciones, él dice, pero es que yo soy un niño. Eso fue lo que Jeremías había entendido en su humanidad. Pero para el Señor, Él ya lo había preparado desde antes de nacer. O sea que para el Señor no era ninguna sorpresa. La sorpresa era para Jeremías y por esto Él le muestra esto, ¿qué ves? Un almendro. Entonces se nota, no sabemos que el almendro es la primera planta o el primer árbol, como tú le quieras llamar, que da las flores y el fruto en primavera. Pero ahí vemos que si Jeremías ve que esta es una vara de almendros, es porque ya tiene flores y tiene almendros. Entonces, se adelantó el fruto en la primavera. En esta vara, en este árbol de almendros. Y esto me lleva a entender a mí que el Señor le decía, también yo me he adelantado a tu tiempo, a tu edad, a tus años, para que así como este árbol se adelantó en primavera y dio frutos y almendros, que es lo que tú estás viendo ahora, tú también te vas a adelantar con tu edad a llevar el fruto de Yeshua, el fruto del Eterno. Y es la palabra que yo ya te profeticé. Es la que vas a llevar a las naciones. Recordemos que entonces, ¿qué hace él? Él empieza a obedecer. Es en el lugar, él empieza a entender lo que el Señor ya le había dado por visión, lo que ya el Señor le había hablado a su espíritu, que lo había preparado como profeta para las naciones. Yo siempre les he dicho que las naciones somos nosotros. Yo no tengo eso muy claro. La gente dice, me voy a las naciones, o las naciones están esperando por mí. Las naciones somos nosotros. La gente cree que irse a las naciones es irse a otro país, es irse a otra ciudad. No, somos nosotros esas naciones. Somos nosotros los que necesitamos esa palabra. Somos nosotros. Para mí llevar una palabra a una persona, aunque esté en el mismo lugar donde yo vivo, para mí eso es viajar a las naciones, llevar el mensaje de Yeshua. Entonces, vemos cómo Jeremías, su primer holocausto que iba a hacer, ya su padre lo había preparado. Pero por eso el Señor se había adelantado, porque este joven ya estaba preparado para hacer el primer holocausto. Entonces, Yeshua, el Eterno, se le adelanta a los pensamientos del padre de Jeremías y le advierte lo que él tiene que ir a decir en ese momento en que él va a ir a dar el sacrificio, porque su padre le iba a dar por primera vez para que él hiciera sacrificio. Jeremías va a hacer el sacrificio, pero inmediatamente escucha la voz del Eterno, que le dice, ya te dije que esta gente
No tienen cuidado de lo que están haciendo. Siguen haciendo sacrificios a los dioses Baal. Recordemos que tenemos un estudio de Baal, ¿verdad? El que estamos llevando por la mañana, de Baal y Balaam. Entonces, este es cuando él está a punto de hacer este sacrificio dirigido por su padre, viene la voz del Eterno y le habla. Y él se levanta, deja el sacrificio y empieza a profetizar. Él empieza a decir esta palabra dura de las cuales a muchos no les gusta escuchar. Porque yo siempre sigo pensando, ¿por qué no nos gusta que nos digan la verdad? Y es en general, a nadie le gusta que le recalquen una verdad y de frente. Y cuando él empieza a profetizar las abominaciones que estaban haciendo en esa ciudad, a quienes les estaban haciendo los sacrificios, entonces lo cogen todo este pueblo y lo cogen y le dicen a su padre: de hoy en adelante tú eres el único que puedes venir a traer sacrificio, pero de tu hijo no lo queremos volver a ver. Y lo sacan por otro lado a su hijo, a Jeremías, y lo golpean. Es la primera golpeada que Jeremías recibe por causa de la palabra del Eterno. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros estudiamos la palabra a lo poquito que el Señor me da. ¿Y me da por qué? Porque le da de acuerdo a la capacidad de las personas. Y yo he visto cómo la gloria del Eterno se ha manifestado de un poder sobrenatural en esos estudios de la mañana y en estas grabaciones del YouTube. He visto cómo el Señor se manifiesta. A Él no le importa si soy la más pequeña, si soy la que no tengo estudios, si soy la que no me sé expresar, si soy la que no me sé dirigir, si soy la persona que no tengo las palabras muy sofisticadas para expresarme. A Él no le importa. Él me escogió a mí. Él me escogió. Y sé que como Jeremías me pueden esperar muchas cosas. Muchas me pueden esperar. Pero las voy a seguir. Las voy a seguir tal y como las voy viendo en la palabra. Porque yo le decía a mi hermana hoy, yo prefiero seguir conociendo el Eterno como Él hasta ahora ha venido dándomelo, que no seguir enseñando una mentira, un engaño de los que toda la vida nosotros nos enseñaron. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad es la que yo le pido al Eterno que día a día vaya trayendo a mi mente y a mi corazón. Que yo pueda pronunciar su nombre sin miedo y con una convicción de que poco a poco voy conociendo su verdad. No quiero seguir viviendo de tradiciones. No quiero seguir viviendo de religiones. Yo quiero vivir de la palabra, a la luz de la palabra. Y le doy gracias al Señor que Él me ha dado la oportunidad de apartarme de esos lugares donde se ha visto tanta abominación. Y Él solito es el que ha venido instruyendo en mi camino, enseñándome su palabra. No tengo cómo estudiar empezar a estudiar las raíces hebreas, no tengo la forma. Es lo único que alcanzo a estudiar por medio de la Reina Valera. Y lo único que alcanzo, he descargado otras Biblias, es verdad, pero también sé que no sé cómo
expresar las letras de las raíces hebreas. Pero yo sigo creyendo que mi Redentor vive y que Él que me llamó y que Él que ha ido quitando la escama de mis ojos y la sordera de mis oídos y me ha llevado por un camino de la verdad, de lo que es la verdadera palabra de Jesús el Salvador, Él mismo me va a ir instruyendo por esa verdad, por ese camino. Y espero que los que están estudiando conmigo por la mañana, también el Señor nos vaya guiando día a día a esa verdad y podamos ir dejando de lado toda la religiosidad que nos enseñaron. Esto es con mucha calma, esto es muy despacio, pero si Él nos está enseñando, Él nos dará el tiempo suficiente para poder aprender a pronunciar su nombre y a entender por qué su nombre y para qué su nombre. Les amo. Dios les bendiga.